Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que pues ya va a ser la parte final de transformaciones lineales. Y pues el lunes pasado comenzamos a revisar lo que serían los operadores lineales. Que habíamos dicho que son transformaciones lineales que van de un espacio vectorial al mismo. Dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. Nos dimos cuenta que existen ciertos vectores tales que al transformarlos, lo único que hacemos es multiplicarlos por un escalar. Y esto es lo que comentamos que se llaman valores y vectores propios. Los valores pues son el escalar lambda y los vectores son el vector que estamos transformando. Comentamos que debido a que una transformación lineal la podemos sustituir por un vector, pues entonces podemos multiplicar una matriz por el vector u y eso nos devuelve lambda u. Y que a partir de ahí podemos encontrar la ecuación de valores y vectores propios. A menos lambda veces la identidad por el vector u es igual al vector nulo, que es la ecuación, el sistema de ecuaciones lineales que nos ayuda a encontrar los vectores propios. Y el polinomio o ecuación característica que nos ayuda a encontrar los valores propios. A partir del determinante de este sistema de ecuaciones, a menos lambda i, la matriz de coeficientes de ese sistema de ecuaciones, ese determinante pues tiene que ser igual a 0. Hasta ahí nos habíamos quedado y comenzamos a ver un ejemplo en el cual encontraríamos cuáles son los valores y los vectores propios de una matriz en particular. Entonces vamos a terminar eso porque si no mal recuerdo nos habíamos quedado hasta encontrar los valores propios de la matriz. Bueno. Indíquenme si le puedo mover a la pizarra. Vale. A ver, la matriz que estábamos trabajando era esta. Esa fue la matriz en la que nos quedamos. Y habíamos encontrado que el sistema de ecuaciones para encontrar valores y vectores propios era este por el vector v. Y que les había comentado, o el vector u o el vector v. Les había comentado que ese vector, pues en esencia tiene componentes desconocidas que pueden ser x, y. Aquí no me acuerdo cuáles habíamos utilizado, x, y o alfa, beta. Alfa, beta. Vale, entonces este era alfa, beta. Y esto era igual al vector nulo. Entonces, esta que habíamos planteado es esta de acá arriba.
Nada más que en lugar de poner la matriz A, pues ponemos la matriz B porque es como se llama la que estamos trabajando. A menos lambda I por U es igual al vector nulo. Y pues en este caso vendría siendo esta. Calculamos el polinomio característico. El determinante de este sistema de ecuaciones tiene que ser igual a 0. Y entonces al final encontramos que ya factorizado, este polinomio era lambda menos 6 por lambda más 4. Aquí ya lo escribo factorizado, lo hicimos la sesión anterior, hicimos todo el desarrollo de calcular el determinante, es decir, este por este, menos este por este. Y entonces de aquí encontramos que las raíces del polinomio característico son 6 y menos 4. Esos ya serían nuestros valores propios. Con estos vamos a calcular lo que vendría siendo cada uno de los vectores propios, del conjunto de vectores propios asociados a 6 y a menos 4. Y vamos a hacerle una prueba con la matriz B. Con esto vamos a poder establecer un proceso que se conoce como diagonalización. La diagonalización me permite encontrar una matriz diagonal a partir de los valores y de los vectores propios. Ya hablaremos un poquito más adelante al respecto. Pues bien, hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿tienen algún comentario o alguna duda de lo que hicimos? Recuerden que esto pues, es de la clase anterior, nada más fue un pequeño resumen rápido. Es el determinante, este por este menos este por este y que está reducido. De nada. ¿Algo más que deseen comentar al momento? Bueno, pues a ver. Continuando con esto. Lo que vamos a hacer a continuación. Ay, déjenme le subo. Esta parte. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar cada uno de estos valores propios para sustituirlos justamente aquí en el sistema de ecuaciones que me devuelve los vectores característicos. Vamos a sustituir cada uno de los lambdas. Con eso nos vamos a dar cuenta de quién es el conjunto de vectores propios asociados a cada valor. En este caso, pues voy a sustituir primero lambda igual a 6 y después lambda igual a menos 4. Y nos vamos a dar cuenta que esos vectores, al multiplicarse por la matriz, pues es el mismo vector pero multiplicado por 6. Entonces, voy a sustituir lambda igual a 6. A ver, si sustituyo lambda igual a 6 en la matriz que tengo aquí arriba, tendría 3 menos 6 es menos 3, 7, 3, y menos 1 menos 6, menos 7. Y esto es alfa, beta, y esto es igual a 0. Bueno, es un sistema de ecuaciones tal cual. Como está igualado al vector nulo, pues es un sistema homogéneo. Entonces, aquí para una solución más rápida, recuerden que aquí lo pueden escalonar directamente la matriz, se puede escalonar. Pero generalmente como es un sistema homogéneo,
podemos realizar los despejes de una forma más rápida si trabajo directamente con las ecuaciones y no con la matriz. Entonces hago el producto 3 por alfa más 7 beta tendría que ser igual a 0 y 3 alfa menos 7 beta es igual a 0. Bueno, aquí pueden darse cuenta que una ecuación es múltiplo de la otra. Ustedes pueden tomar la primera, multiplicarla por menos 1 y obtienen la segunda, o viceversa. Entonces, al final solamente nos quedaríamos con una ecuación 3 alfa más 7 beta igual a 0. Estoy tomando la primera, se puede tomar la segunda, son exactamente la misma, nada más que una multiplicada por menos 1. Dense cuenta que al final tengo una ecuación con dos incógnitas y eso, según lo que habíamos comentado anteriormente, nos indican múltiples soluciones. De hecho, desde álgebra lo conocieron. Más incógnitas que ecuaciones es un sistema con múltiples soluciones. Con esto, aquí cada quien puede despejar alfa y beta como quiera. Pueden despejar alfa o pueden despejar beta. Es indistinto, porque esta es la condición que deben cumplir los vectores propios de lambda igual a 6. Es decir, todo aquel vector propio asociado a lambda igual a 6 va a cumplir con esta condición. Esta es una restricción. De hecho, dense cuenta que es muy similar a las restricciones que encontramos cuando buscamos el subespacio generado por un conjunto de vectores. Es muy similar, que de hecho en un momento más vamos a poder establecer la situación al respecto, porque resulta que los vectores propios también forman subespacios. Bueno, entonces, esa va a ser la restricción. Recordemos que el vector propio que habíamos establecido es U igual a alfa por beta. Entonces, de esta restricción que acabo de encontrar, pues puedo despejar, no sé, voy a despejar alfa. Si tengo que menos 3 alfa más 7 beta es igual a 0, pues esto quiere decir que alfa es igual a 7 tercios de beta. Este despeje lo puedo sustituir aquí y entonces encuentro que el vector propio U igual a alfa, que es 7 tercios de beta, y beta, que existe por sí mismo. Aquí podemos asumir que beta pertenece a los reales, pero debemos considerar que beta es diferente de 0. Ahora, ¿por qué debemos considerar eso? Por dos cuestiones rápidas. La primera, recuerden que el vector nulo es linealmente dependiente, por sí mismo es dependiente. Entonces, con los vectores propios, de preferencia vamos a elegir vectores que sean independientes. Entonces, esa es la primera situación por la cual restringo a beta diferente de 0 para quitar la dependencia lineal. La segunda es que los vectores propios asociados a un valor solo están asociados a él, a ese valor. Es decir, estos vectores 7 tercios de beta, beta, están asociados a lambda igual a 6. Si yo tomo en consideración el vector nulo, el vector nulo como tal es una singularidad
y se va a poder presentarse como asociado a varios valores propios. Eso desde el punto de vista de los vectores propios no lo podemos hacer. Un poquito más adelante les voy a hacer un comentario al respecto para que tengan cuidado entre la diferencia de un vector propio como tal y un subespacio característico, que también vamos a conocer de qué se trata eso. Entonces, aquí ustedes pueden sustituir alfa o beta de la restricción que acabamos de encontrar como gusten. Es exactamente lo mismo, les va a dar lo mismo, escrito en diferentes formas, pero es exactamente el mismo vector propio. Y pues hay que tomar en consideración que beta debe ser diferente de 0 para que no tengamos varios vectores propios o un vector propio asociado a varios valores y que haya independencia lineal. A ver, hasta aquí sí quedó claro cómo obtuvimos ese U igual a 7 tercios de beta beta. Sí. Ajá, exactamente. Precisamente eso es lo que nos asegura que se comporte de esa manera el sistema de ecuaciones. De nada. De hecho, aquí les puedo hacer un comentario. Cada vez que encuentren valores propios y sustituyan para encontrar los vectores propios, les tiene que dar un sistema indeterminado siempre. Si en algún momento ustedes encuentran alfa igual a 0, beta igual a 0, que son las variables que estamos manejando aquí, están mal calculados los valores propios. Entonces, un sistema de ecuaciones que les devuelva puros ceros aquí en valores y vectores propios, descártenlo porque significa que hay un error en el cálculo de los valores característicos. Bueno, vamos a hacerle una prueba para que vean que efectivamente es correcto. La prueba es muy fácil. Voy a tener la matriz original B, 3, 7, 3 menos 1. Y voy a multiplicar por 7 tercios de beta, beta. Bueno, a ver, entonces hago el producto. 3 por 7 tercios de beta, pues es 7 beta, más 7 por beta, pues es 7 beta. Y por abajo, 3 por 7 tercios de beta, pues es otra vez 7 beta, menos menos 1 por beta, pues ahí tenemos menos beta. Dense cuenta que este resultado pues es 14 beta, 6 beta. Lo voy a poner abajo para no tener ahí el espacio. Beta, 6 beta. Y bueno, recordemos que la definición de valor y vector propio me indica A por U es igual a lambda veces U. En este caso, lambda es 6. Entonces, la matriz, que en este caso le estamos llamando B, B por U tiene que ser igual a 6U. Entonces, multiplico por 6.
el vector 7 tercios de beta por beta. Y entonces 6 entre 3 es 2 por 7, 14 beta. Y 6 por 1, 6 beta. Aquí ustedes pueden darse cuenta pues que este es precisamente este. Y por lo tanto cumple con la definición de valor y vector propio. Eso quiere decir que todos los vectores propios asociados a lambda igual a 6 tienen esta forma. 7 tercios de beta por beta. Esta y este es el lambda, el valor lambda. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí quedó claro esto que acabamos de hacer para comprobar que sean los vectores propios adecuados? Sí, ¿qué pasó? Es el producto matricial. Este por este. De nada. ¿Algo más? Bueno, pues este proceso lo tenemos que realizar también con menos 4, el otro valor propio, porque resulta que el polinomio característico asociado a esta matriz pues es de grado 2 y pues tiene dos raíces. Eso quiere decir que esta matriz tiene dos valores propios. En un momento más vamos a hablar de esa teoría y vamos a extenderla ya hacia lo que sería la diagonalización, ¿sí? Bueno, pues a ver, rápidamente calculo el otro conjunto de vectores propios. Aquí tengo la matriz del sistema de ecuaciones para resolver el sistema. Y ahora vamos a sustituir para lambda igual a menos 4. Entonces, cuando sustituyo lambda igual a menos 4 aquí y aquí, obtengo la siguiente matriz. Primero, 3 menos 4 es 7. 7, 3, menos 1 menos 4, pues es 4 menos 1. Entonces es 3. Que multiplica a alfa por beta y esto es igual a 0, 0. Bueno, aquí pues vamos a tener un sistema de ecuaciones. 7 alfa más 7 beta, esto es igual a 0. Y 3 alfa más 3 beta es igual a 0. Pues para resolver el sistema de ecuaciones, dense cuenta que también una ecuación es múltiplo de la otra. Ustedes pueden multiplicar la primera por 3, la segunda por 7 y obtienen exactamente la misma ecuación. Entonces, nada más voy a utilizar una de ellas. A final de cuentas son la misma. La que voy a utilizar, por ejemplo, es ahora la segunda. 3 alfa más 3 beta es igual a 0. Y pues en el anterior despejé beta, alfa. Aquí voy a despejar beta. Beta sería igual a menos alfa. Les reitero, no importa a quién despejen. Pueden despejar a alfa, a beta, una y una en cada espacio, en cada conjunto de vectores característicos. Pueden despejar la misma. No importa, siempre son los mismos vectores. Siempre van a ser los mismos.
Van a tener diferente forma, pero eso no importa, siguen siendo los mismos. Y entonces, el vector u, que es alfa beta, el vector propio u, debe cumplir con que beta es igual a menos alfa, considerando que en este caso alfa pertenece a los reales y alfa es diferente de 0. Siempre debemos tomar en cuenta esa situación. Y entonces el último vector propio que podemos encontrar, o el último conjunto de vectores propios que podemos encontrar, es alfa, que es un número real, y beta, que es menos alfa. Y estos son asociados a lambda igual a menos 4. Si ustedes le hacen la misma prueba que hicimos hace un rato, toman la matriz B y multiplican por este vector u, van a encontrar que el resultado es menos 4 veces el vector u. Y con esto ya encontramos los valores y los vectores característicos de una matriz. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale, pues. Ahora, aquí nada más voy a tomar en cuenta cuestiones rápidas de este ejemplo. De inicio nuestra matriz era esta. Esta matriz arrojó el polinomio característico lambda menos 6 por lambda más 4. Bueno, es más, lo voy a poner completo. Era este, el polinomio característico. Encontramos que lambda era igual a 6, lambda igual a menos 4. Y encontramos que los vectores propios son el primero asociado a 6, 7 tercios de beta beta, y el segundo asociado a menos 4, alfa menos alfa. Bueno, aquí puse como resumen todo lo que acabamos de encontrar porque vamos a establecer varias cuestiones al respecto. Primero, el orden de la matriz B pues es 2. El grado del polinomio característico es 2. El número de valores característicos es 2. Y el número de vectores independientes es 2. Ahora, esto no es casualidad de que todo nos haya dado 2.
Dentro de la teoría de valores y vectores propios, pues sucede que todas estas características se van a cumplir casi completamente. ¿Por qué casi completamente? Las que siempre se van a cumplir son estas. El orden de la matriz me va a decir cuál es el grado del polinomio característico y en consecuencia me va a decir cuántos valores propios existen, que vendrían siendo las raíces del polinomio. Ahora, aquí nada más, ojo, dentro de estas raíces incluye todo el tipo de naturaleza que ustedes encontraron o estudiaron en álgebra. Pueden ser raíces racionales, enteros o fracciones, pueden ser raíces irracionales, pueden ser raíces imaginarias, raíces complejas y también raíces múltiples. ¿Se acuerdan lo que es la multiplicidad de raíces? Si llevan cálculo integral conmigo, pues ya lo vimos ayer. Exacto, cuando una raíz se repite, cuando una raíz aparece más de una vez en el polinomio. Bueno, entonces las tres primeras siempre se van a cumplir. El orden de la matriz me dice el grado del polinomio característico y pues el grado del polinomio me dice cuántas raíces vamos a tener. Ahora, como incluimos raíces múltiples, aquí podemos tomar una excepción en el cual el número de valores propios diferentes entre sí. Aquí ya le estoy quitando la parte de la multiplicidad, le estoy quitando la parte de las raíces que se repiten. Siempre va a ser menor o igual que el orden de la matriz que estemos trabajando. Entonces, si ustedes observan los valores característicos, cuentan todos los que sean diferentes entre sí y van a ver que como máximo tendrían 3 valores propios. Si tienen una matriz de orden 3, como máximo tendrían 7 valores propios si tienen una matriz de orden 7 y así sucesivamente. En este caso, en nuestra matriz de orden 2, pues encontramos un máximo de 2 valores propios diferentes. Ahora, hay ocasiones, aquí no fue el caso, pero podríamos encontrar una matriz cuadrada cuyo polinomio característico sea un trinomio cuadrado perfecto y nada más tenemos un valor propio como tal. Tenemos 2 raíces, pero con multiplicidad 2. Pero en esencia, en valores propios diferentes, solo existiría uno. Bueno, el cuarto punto que aparece ahí de 2 vectores independientes depende mucho de la matriz que tengamos para que pueda existir. Y depende de esa matriz porque tiene que ver precisamente con la independencia lineal. Recuerden que la independencia lineal me indica un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es un sistema compatible determinado. Y en teoría de sistema de ecuaciones me indicaría que existe la inversa de la matriz de coeficientes, que el determinante es 0. Entonces, no todas las matrices van a poder arrojarnos una cantidad de vectores independientes igual que el orden de la matriz. Sucede exactamente lo mismo que aquí. El número de vectores propios independientes puede ser menor o igual que el orden de la matriz. Entonces aquí tenemos que el número de vectores
propios independientes, aquí les voy a poner no diferentes, sino independientes, es menor o igual que el orden de la matriz que estén trabajando. Entonces, con esto hay que tener un poquito de cuidado, porque a final de cuentas podemos tomar en consideración que estos vectores propios independientes nos van a ayudar a encontrar un proceso que le vamos a llamar la diagonalización de matrices, que en un momento vamos a ver en qué consiste. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Sí, para ciertos... Sí, sí, adelante. Ajá, sí, exactamente. Para los vectores propios, la matriz de la que provienen sería como una matriz escalar. Y sí, tendría el equivalente al escalar lambda, al valor propio. Nada más que aquí hay que tomar en consideración que ya no es para todos los vectores, sino nada más específicamente para estos, para los propios. ¿Sí? De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, indíquenme si les puedo borrar. Bueno, a ver, aquí me voy a quedar con los vectores propios que acabamos de encontrar. Ya sabemos que al multiplicar cada uno de estos por la matriz de la que provienen, la matriz B que estábamos trabajando, pues nos va a devolver el mismo vector pero multiplicado por su respectivo valor propio. Bien, ahora, comentados de esta forma, así que el vector propio, 7 tercios de beta, beta asociado a lambda igual a 6, considerando que beta es diferente de 0. Y el otro vector propio, alfa menos alfa, asociado a lambda igual a menos 4, pues debe considerar que alfa es diferente de 0. Aquí esto se los comenté primero para lograr independencia lineal y segundo porque un solo vector propio no puede tener dos valores asociados. Entonces el vector nulo podría verse aquí asociado tanto a 6 como a menos 4. Eso ya no lo podemos estipular de esta forma. Bueno, donde sí podemos incluir al vector nulo es cuando establecemos lo que se conoce como subespacio o espacio, también le llamamos espacio característico. La única diferencia entre un subespacio
Y un vector característico es que el vector característico está nombrado así. U igual a alfa menos alfa, con alfa diferente de 0. Entonces cada quien puede elegir un vector completamente diferente. El subespacio característico lo denotamos de esta forma, como todos los vectores U, tales que A por U pues es igual a lambda U. Si yo pongo, por ejemplo, el vector característico asociado a 6, pues entonces tendría el subespacio característico asociado al valor lambda igual a 6, son todos los vectores 7 tercios de beta, tal que beta pertenece a los reales. Dense cuenta que la diferencia entre el de arriba y el de abajo es que aquí abajo ya lo estoy poniendo en términos de un conjunto como lo hemos hecho anteriormente. Y resulta que puedo hacer eso pues porque los vectores propios cumplen con las propiedades del espacio vectorial. Conservan la suma y la multiplicación por un escalar y cumplen con las propiedades que vimos de espacio y subespacio. Yo puedo tener, por ejemplo, U1 y U2 que están asociados a lambda, y entonces puedo tener la matriz A que multiplica a una combinación lineal de vectores propios, esto por las propiedades de la multiplicación matricial, que vendrían siendo la linealidad, es igual a por U1 más alfa A por U2. Entonces distribuyo esa multiplicación de A por la suma de vectores. Y debido a que U1 y U2 están asociados al valor propio lambda, pues esto es lo mismo que lambda veces U más alfa veces lambda veces U2. Puedo factorizar el lambda. Y entonces precisamente observen cómo se conservó la combinación lineal. Dentro de los vectores propios también se conserva las combinaciones lineales que ustedes hagan dentro del mismo tipo de vectores, dentro del mismo conjunto de vectores propios asociados al mismo lambda. Cuando los mezclan asociados con diferentes lambda, entonces ahí ya nada más formarían parte del espacio vectorial en general, pero no de su propio subespacio. Entonces aquí sí ya podemos incluir al vector nulo, solamente cuando lo escribimos los vectores característicos como subespacio. ¿Y por qué aquí sí podemos incluirlo? Pues porque recuerden que una de las características que debe cumplir el subespacio es que contenga el vector nulo. Si no lo contiene, no puede ser un subespacio. Esa es la diferencia entre decir un vector propio, que serían estos, y decir un subespacio propio o subespacio característico, ¿sí? Más, pueden tomarlo así. Un vector propio es una base o es un vector linealmente independiente del subespacio característico. Así es como lo pueden tomar, un vector linealmente independiente del subespacio característico. Sí. Ajá, exactamente. Efectivamente.
De nada. De hecho, aquí específicamente, como estamos trabajando con operadores lineales, pues el dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial. Entonces podríamos asegurar que los subespacios característicos son parte tanto del dominio como del codominio, porque a final de cuentas son el mismo espacio vectorial. De nada. ¿Algún otro comentario que tengan al momento? Bueno, antes de ver otro ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos más para que ya terminemos con esto. Lo que quiero es primero ver lo que son la diagonalización de matrices. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es verificar un concepto que se llama matriz similar. Es un concepto muy simple. Supongan que tienen una matriz D y que tienen una matriz A. A es matriz cuadrada. Lo único que necesitamos es que A sea una matriz cuadrada. Bueno, las matrices similares nos dicen lo siguiente. CD es igual a AC. Eso es lo que nos dicen las matrices similares. D y A van a ser matrices similares si cumplen con esta ecuación. Entonces, cada vez que estemos hablando de matrices similares, quiere decir que existe una matriz D que es diagonal y existe una matriz A que es cuadrada, que cumplen con esto. Ahora, para que podamos establecer en qué momentos se puede cumplir y en qué momentos no esta ecuación matricial, porque no es otra cosa más que una ecuación matricial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongan que quieren despejar alguna de las dos, por ejemplo D. Pueden despejar A, también se puede despejar A, pero vamos a suponer que queremos despejar D. ¿Cómo despejarían D de esta ecuación matricial? Por la inversa, exacto. Aquí hay que recordar que debemos conservar el orden de multiplicación. Para que yo pueda simplificar este coeficiente matricial C, hay que premultiplicar ambos lados de la ecuación. Pero sí, efectivamente, vamos a utilizar la inversa. Y les pregunto, ¿la inversa existe para todas las matrices? No, exacto. No existe. Entonces, C es una matriz no singular. Entonces, si ustedes quieren encontrar un par de matrices similares, deben asegurarse de que esta matriz C sea no singular. Es decir, que exista esta matriz inversa. Si no pueden asegurar su existencia,
Entonces las matrices no son similares. O no existe la condición de similaridad. Si tienen D, no existiría la matriz cuadrada A. O si tienen A, no existiría la matriz diagonal. Con esta simple ecuación vamos a establecer algunas características que deben cumplir estas dos matrices. Y todo tiene que ver con los determinantes. El determinante de la matriz diagonal tiene que ser igual al determinante de la matriz A. La traza de la matriz diagonal pues tiene que ser igual a la traza de la matriz A. ¿Se acuerdan qué es la traza de una matriz? Exacto. Cuando sumamos los elementos de la diagonal principal, esa es la traza. Para que se pueda cumplir esta multiplicación matricial, pues necesitamos que el orden de la matriz A sea igual al orden de la matriz D. Y por último, el polinomio característico de A tiene que ser el mismo que el polinomio característico de D. En consecuencia, A y D tienen los mismos valores propios. Entonces, los valores lambda de A tienen que ser igual a los valores lambda de D. Bien, con esto podemos establecer las dos características de las matrices y vamos a poder establecer también cuál es la característica en particular que debe cumplir la matriz A o la matriz D para que esta matriz C exista. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario de lo que son las matrices similares y sus características? O bueno, sus propiedades, mejor dicho. Ajá, exactamente, todas estas se tienen que verificar, pero todas se pueden resumir en una sola, que vamos a ver a continuación, de hecho. De nada. Bueno, la condición que vamos a encontrar para que se cumplan todas estas condiciones es que la matriz C debe estar formada por los vectores U1, U2, U3, así sucesivamente hasta UN, donde todo vector UI desde 1 hasta N, iba desde 1 hasta N, es vector propio linealmente independiente de la matriz A. Esa es la única característica que vamos a considerar para saber si una matriz A y una matriz D son similares. Y esta ecuación en particular, al despejar D, sea la menos 1 A por C, es la que le llamamos diagonalización.
Esta diagonalización nos permite utilizar a una matriz diagonal como representante de la matriz A. Si es que A se puede diagonalizar. Porque a final de cuentas, ¿qué sucede si encontramos que no hay vectores propios linealmente independientes de la matriz? Y aquí hay que tomar en cuenta que cada uno de estos U1, U2, U3 hasta UN son vectores independientes, pero deben formar una matriz cuadrada. Si no, no le puedo sacar la inversa. Si no forman una matriz cuadrada, no le puedo sacar la inversa. Entonces, el número de vectores linealmente independientes que sean propios de A debe tener ese mismo orden. Aquí sí ya podemos asegurar. Recuerden que acá arriba habíamos dicho. No es cierto. ¿Dónde era? Era en la pantalla anterior. Vean en sus notas que habíamos dicho que el número de vectores linealmente independientes, de vectores propios linealmente independientes, era menor o igual que el orden de A. Entonces, aquí ya podemos establecer que A es diagonalizable. Es decir, que se puede cumplir esto, que existe una matriz D que es similar a A. Sí, el número de vectores propios linealmente independientes es igual al orden de la matriz A. Si esa característica se cumple, entonces podemos decir que la matriz A es diagonalizable. Otra forma de comentar esto es que la suma de las dimensiones de los espacios característicos es igual al orden de la matriz A. Entonces, cuando estamos encontrando los espacios característicos de una matriz, buscamos cuál es su dimensión, buscamos todas las dimensiones y las sumamos. Si nos devuelve el mismo orden de la matriz, significa que la matriz se puede diagonalizar. En caso contrario, no se puede diagonalizar. ¿Sí queda claro esto? Bueno. A ver, para probar que efectivamente se corrobora esto de la diagonalización, lo que voy a hacer a continuación es usar el ejemplo anterior para que podamos establecer o para que podamos ver cómo una matriz se diagonaliza a partir de sus vectores propios. Y después de esto, pues ya vemos un par de ejemplos de matrices también para seguir viendo lo de valores y vectores propios, cómo encontrarlos. Ahora ya no puedo hablar en sí de valores propios, sino de subespacios, de los subespacios característicos.
y pues dictaminemos si la matriz se puede o no diagonalizar. A ver, entonces voy a poner aquí la matriz B que hemos trabajado, 3, 7, 3 menos 1. Sus valores propios los voy a colocar, que es 6 y menos 4. Y aquí los vectores propios ya los voy a poner como un subespacio. Entonces, el subespacio característico asociado a 6, pues deben ser todos los vectores que encontramos hace un rato. 7 tercios de beta, beta, con beta que pertenece a los reales. Entonces, todos los vectores propios están contenidos aquí. Todos los que están asociados a 6, al valor propio 6. Y el subespacio característico asociado a menos 4, pues es alfa menos alfa, donde alfa pertenece a los reales. Entonces, aquí están contenidos todos los vectores propios asociados al valor menos 4. A ver, de este quiero que me digan qué dimensión tiene este subespacio. El subespacio característico asociado a 6. 1, exactamente. Este tiene dimensión 1. ¿Cuál es el subespacio asociado, la dimensión del subespacio característico asociado a menos 4? 1 también. A ver si suman estas dos dimensiones, ¿cuánto les da? 2. Y este pues también es el orden de la matriz B. ¿Están de acuerdo? Entonces, con lo que acabamos de ver aquí arriba, la suma de las dimensiones de los espacios característicos es igual al orden de la matriz, significa que esta matriz que hemos trabajado la podemos diagonalizar. Quiere decir que puedo obtener vectores propios linealmente independientes y que el número de esos vectores propios pues coincide con el orden de la matriz que estamos trabajando, en este caso la matriz B. Con esto podemos asegurar lo siguiente. Primero, B es diagonalizable. Y segundo, la diagonalización la hacemos como D es igual a C inversa B por C, donde C va a ser una matriz cuadrada que contenga los vectores propios o dos vectores propios que pertenezcan a B. U1 puede venir del espacio característico que está asociado a 6 y U2 puede venir del espacio característico asociado a menos 4. Y dense cuenta que por eso no puedo considerar beta y alfa como ceros, porque entonces tendría un renglón, una columna de ceros, y al tener una columna de ceros, la matriz no tiene inversa. Por eso es que no puedo elegir como valor propio, como vector propio, al vector nulo. Siempre debo elegir vectores linealmente independientes. ¿Sí queda claro esto?
Bueno, pues vamos a encontrar una matriz C. Una matriz C para que podamos diagonalizar la matriz B. La diagonalización la vamos a hacer con Wolfram alfa. Este producto lo vamos a hacer con Wolfram alfa. No lo vamos a hacer a manita, pues porque es una multiplicación matricial. Y pues nada más lo que queremos es mostrar que efectivamente al multiplicar la inversa de la matriz C que obtengamos por B por la matriz C, nos va a dar una matriz diagonal. Ahora, para elegir la matriz C, pues es muy simple. Vamos a tomar un vector de aquí, del espacio característico asociado a -4, y un vector de acá, del espacio característico asociado a 6. Entonces nada más vamos a elegir un valor para beta y un valor para alfa. ¿Cuál? Pues el que quieran, siempre y cuando no sea 0. Voy a copiar estos vectores. Los voy a pegar aquí. Y pues, a ver, voy a elegir un par de valores para estos dos. Para no manejar las fracciones, digo, cada quien puede manejar los números que quiera, pero para evitarnos manejo de tercios, vamos a decir que beta es igual a 3. Y entonces el vector U1 sería 7, 3. Del otro lado vamos a elegir que alfa sea 2. Y entonces el vector U2 es 2 menos 2. Al sustituir dentro de la matriz C, pues ya encontramos lo que se conoce como la matriz diagonalizadora. Porque el producto de la inversa por B por C hace que B se convierta en una matriz diagonal. Que encontremos la matriz diagonal similar a B. Entonces C estaría compuesta por el vector 7, 3 como primera columna y 2 menos 2 como segunda columna. Y esta es la que le llamamos la matriz diagonalizadora. Entonces dense cuenta que lo único que hacemos es elegir un vector de cada espacio característico. A final de cuentas lo que estamos haciendo, como cada uno tiene dimensión 1, pues es elegir una base de ese espacio característico. La matriz diagonalizadora también pueden catalogarla como una matriz formada por una base de vectores propios, porque todos esos vectores tienen que ser linealmente independientes. Si son independientes, pues significa que pueden ser una base. ¿Qué pasó? ¿Alfa igual a 2, beta igual a 3? Ah, pues son valores arbitrarios. La única condición pues, es que sean diferentes de 0. ¿Algo más que deseen comentar? A ver, indíquenme si puedo pasarme ahora a Wolfram Alpha. Bueno, antes, indíquenme si les puedo borrar.
Bueno, a ver, nada más voy a copiar desde aquí. Esta parte. A ver, recordando. La diagonalización de matrices es C inversa por la matriz B por C. Eso quiere decir que la matriz diagonal debe ser la inversa de la diagonalizadora, que es la que tenemos aquí arriba, por la matriz original que estamos trabajando, 3, 7, 3 menos 1, por la matriz C, 7, 2, 3 menos 2. Entonces, el producto de todas estas matrices me tiene que devolver una matriz diagonal. Bueno, pues entonces para que observemos que efectivamente nos da una matriz diagonal y voy a utilizar Wolfram Alpha para que vean el producto matricial. Entonces, indíquenme si me puedo pasar al navegador. Pues bien, ahí tengo el navegador. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es poner el producto matricial. Aquí primero voy a poner la inversa de la matriz C. Bueno, la matriz C que nos había dado en renglones es, o que habíamos elegido es 7, 2, 3 menos 2. Este pues lo voy a copiar para escribirla al rato. Por la matriz B que habíamos elegido, 3, 7, o bueno, no que habíamos elegido, que hemos estado trabajando en este rato, 3, 7, 3 menos 1, por esta sí la elegimos, la matriz diagonalizadora. Entonces, voy a pedir que me calcule el producto. Ahí la puse inversa. Es inverse. A ver, indíquenme si este es el producto matricial que indicamos en la pizarra. Bueno, entonces Wolfram Alpha nos dice que el resultado es una matriz diagonal. ¿Por qué nos dio ese 2? Ah, es que lo está factorizando. Ah, es que está factorizando un 2. No debería factorizarlo. Déjenme ver si abajo la pone completa. No, ya no la pone completa. Aquí Wolfram Alpha la está factorizando. En realidad no debería aparecer ese 2 factorizado. Debe aparecer multiplicado por la matriz. Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Me voy a pasar a la pizarra. A ver, el resultado que nos dio Wolfram Alpha era este. 2 por la matriz 3, 0, 0, menos 2. Eso fue lo que nos dio. Voy a multiplicar ese 2 por 3, 0, 0, menos 2. Entonces 2 por 3 es 6. Estos van a ser 0. Y 2 por menos 2 es menos 4. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué no ya conocen a estos?
¿Quiénes son? Exacto, los valores propios de la matriz. Acá los tengo. La matriz B nos arrojó los valores propios 6 menos 4. Eso quiere decir que el proceso de diagonalización lo que hace es arrojarme en una matriz diagonal los valores propios. Eso es lo que hace la diagonalización. Colocarme en una diagonal los valores propios. Ahora, no aparecen en un orden aleatorio. Recuerden que el vector 7, 3 que elegimos aquí arriba, el 7, 3 lo elegimos de 7 tercios beta, beta. Y 7 tercios beta, beta es el valor propio, es el espacio característico asociado a 6. Entonces, este vector viene del espacio característico asociado a 6. Y en consecuencia tenemos que el primer valor propio que se menciona en la diagonal es 6. El otro, pues es un vector del espacio característico asociado a menos 4. Y es precisamente, como está en segunda columna, el segundo valor propio que aparece en la matriz diagonal. Entonces, dependiendo de qué vector propio pongan primero en la matriz diagonalizadora, ese vector propio se va a ver reflejado en la matriz diagonal. ¿Sí quedó claro esto? Bueno. Y pues aquí les comento, no importa, en este momento no nos importa el orden en el que pongan los vectores propios en la matriz diagonalizadora. Eso no importa. Al final sí nos va a importar cuando veamos la parte de rotación de ejes coordenados, pero en este momento se pueden poner como ustedes gusten. ¿Tienen algún comentario o alguna duda hasta aquí? Exactamente, esa matriz B es equivalente a esta diagonal. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, vamos a hacer dos ejemplos a continuación en los últimos 35 minutos de clase que nos quedan. El primero vamos a obtener sus valores y sus vectores propios, o bueno, sus espacios característicos, y en el segundo solo los espacios, ya les voy a dar los valores. Pues rápidamente, la matriz que vamos a manejar en este caso es A. Y esta matriz es la siguiente. 4 menos 1, 0. Menos 1, 4, 0. Y menos 2, 3, 5. A esta matriz le vamos a calcular sus valores y sus vectores propios. Y vamos a dictaminar si se puede o no se puede diagonalizar. Entonces, pues aplico aquí directamente la ecuación de los valores y los vectores propios.
Recuerden, para obtener a menos lambda i, pues nada más resto lambda a la diagonal principal. Y aquí va a estar multiplicado por el vector propio, pues que le voy a poner x, y, z. Y esto es igual al vector nulo. Esta es la ecuación de valores y vectores propios que debemos resolver. Sí, esto también viene en el examen. A ver, voy a tomar el determinante. Que debe ser igual a 0 para calcular los valores y los vectores propios. Bueno, aquí hay que calcular el determinante, ya es de orden 3, pero recuerden que pueden utilizar el conocimiento que adquirieron en álgebra. Vean ese determinante y díganme si hay alguna forma más simple de encontrar el cálculo del determinante, de hacer el cálculo del determinante sin necesidad de acudir a la regla de Sarrus, ir realizando el producto de las diagonales hacia abajo, bueno, repetir las dos primeras columnas o los dos primeros renglones abajo, hacer el producto hacia abajo y luego el producto hacia arriba. ¿Hay alguna forma más eficiente de hacerlo para esta matriz? Con este. ¿Si están de acuerdo? ¿O hay uno más eficiente? Con la columna. Exacto, con la columna. Porque podemos utilizar el método de cofactores. ¿Se acuerdan del método de cofactores? ¿Cómo aplican el método de cofactores? Exacto, exacto. Elegimos un renglón o una columna, lo que queramos, y el elemento lo multiplicamos por su cofactor. Bueno, de hecho el cofactor aquí sería renglón 1, columna 3, más elegimos el segundo renglón, multiplicamos el segundo elemento de la columna elegida, multiplicamos por su cofactor, y por último elegimos el tercero y lo multiplicamos por su respectivo cofactor. Así es como calcularíamos este determinante. La ventaja de esta matriz pues es que observen que la columna 3 pues tiene dos ceros y entonces este determinante es nada más cinco menos lambda por el respectivo cofactor. Como el elemento se encuentra en la diagonal principal, pues la diagonal principal siempre tiene un cofactor multiplicado por un menos 1, por un 1. Y entonces
pues nada más eliminamos renglón y columna. Y aquí nos quedaría 4 menos lambda, menos 1, 4 menos lambda. Y pues ya tenemos un determinante más pequeño que el determinante original, pero que nos va a dar el mismo valor. Si no se acuerdan del método de cofactores, les recomiendo que vayan al canal de YouTube y pues ahí vean el video donde explico cómo se realiza el método de cofactores en la lista de reproducción de álgebra, que es del semestre pasado. Entonces, para que lo recuerden de cómo hacer más eficiente el cálculo de los determinantes. De todos modos, si consideran que es más rápido para ustedes la regla de Sarrus, pues pueden hacerlo por regla de Sarrus. Bueno. Pues a ver, calculo el determinante. Sería este por este, que es 4 menos lambda al cuadrado, menos este por este. Menos 1 por menos 1, pues es 1. Y esto nos devuelve 0. Pues ya casi terminamos de obtener los valores propios. Tienen que desarrollar este y después factorizarlo. Pero podemos aplicar los dos procedimientos al mismo tiempo, porque dense cuenta que este de aquí pues es una diferencia de cuadrados. Entonces es la raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo. Es la factorización de una diferencia de cuadrados la que tenemos aquí. Y pues vean que ya tenemos el polinomio factorizado con el menor esfuerzo posible. Entonces aquí sí es necesario que si quieren hacer el proceso más eficiente, tengan bien dominado la parte de cálculo de determinantes por método de cofactores y la identificación de productos notables para que ustedes puedan realizar la factorización más rápida. Bueno, pues ya tenemos entonces los valores característicos. ¿Quiénes son los valores característicos de esta matriz? Tres y 5, exactamente. Pues en realidad el orden no importa. Podemos decir lambda 1 igual a 3 o 5, como quieran. Y lambda 2 igual a 5. Dense cuenta que partimos de una matriz de orden 3, que es esta, la matriz A. La matriz A tiene orden 3. Eso quiere decir que el polinomio característico debe tener grado 3. Pues efectivamente, el producto de 3 factores lineales me devuelve un polinomio de grado 3. Y en consecuencia voy a tener 3 raíces. Una aquí, otra aquí y la tercera acá. Que en este caso da la casualidad que una de las raíces tiene multiplicidad, que es lambda igual a 5. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno. Voy a proceder a obtener los
los espacios característicos para que determinemos si esta matriz se puede o no se puede diagonalizar. Entonces, voy por la ecuación de vectores característicos. Aquí lo tengo. Y pues voy a sustituir. Primero voy a sustituir lambda igual a 3. Entonces debo sustituir lambda igual a 3 aquí, lambda igual a 3 acá, lambda igual a 3 acá. A ver, sustituyo. 4 menos 3 es 1 menos 1 y 0. Ese es el primer renglón de la matriz. Sustituyo aquí. 4 menos 3 es 1, entonces tengo menos 1, 1 y 0. Y sustituyo lambda igual a 3 aquí abajo. Y entonces me queda menos 2, 3, 2. Multiplico por el vector u, x, y, z. Igual al vector nulo. Bien, aquí ustedes pueden darse cuenta que al multiplicar estas dos matrices me va a devolver el siguiente sistema de ecuaciones. Nada más voy a moverlo un poquito para que me quede completo el sistema a la derecha. Y pues entonces aquí voy a tener x menos y igual a 0, menos x más y igual a 0, y menos 2x más 3y más 2z igual a 0. Dense cuenta que la primera y la segunda ecuación pues son exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, podemos descartar esta porque es la misma ecuación que la de abajo. Obtengo menos x más y igual a 0 y en consecuencia podemos decir que x es igual a y. Ese valor pues lo sustituimos acá arriba. Aquí no importa cuál sustituyan, les reitero, no importa si sustituyen x, si sustituyen y, es independiente, les va a dar el mismo tipo de vectores propios. Entonces voy a sustituir y. Al sustituir y obtenemos esto. Menos 2x más 3x, porque y es igual a x, más 2z. Y entonces despejo z. Si despejo z, esto me quedaría como menos 1/2 de x. Bueno. Y con esto el espacio característico asociado al valor de lambda igual a 3 es x, que vale por sí misma, y, que es igual a x, z. Con x que pertenece a los reales. ¿Qué dimensión tiene este espacio?
1. Pues ya tenemos el primer espacio característico. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Indíquenme si le puedo bajar. Vale, pues. Pues ahora hay que hacer lo mismo, pero en este caso vamos a tener a para lambda igual a 5. Pues sustituyo lambda igual a 5, la sustituyo aquí. Y me queda 4 menos 5, menos 1. Menos 1, 0. Menos 1, sustituyo lambda igual a 5 aquí. Me queda menos 1, 0. Menos 2, 3. Y sustituyo lambda igual a 5 aquí. Y me queda 0. Entonces multiplico por x, y, z. Y esto es igual a 0, 0, 0. Dense cuenta que el sistema de ecuaciones que nos queda es menos x menos y igual a 0. Menos x menos y igual a 0. Y menos 2x más 3y igual a 0. La primera y la segunda ecuación, pues ahí sí son igualitas una de la otra. Entonces puedo descartar una, nada más utilizar la segunda. Y en esa segunda tendría menos x menos y igual a 0. Entonces, ahora voy a despejar x. X es igual a menos y. Al sustituir en la tercera ecuación, tendría menos 2x. Como x es igual a menos y, tendría 2y más 3y. Esto es igual a 0. Y pues de aquí encontramos que y es igual a 0. Y como y es igual a 0, x es igual a 0. Bueno, pues estas serían las condiciones para sustituir en el espacio característico asociado a 5. Entonces voy a sustituir estos dos valores justamente aquí. Y vean qué es lo que nos va a dar como espacio característico. Obtendría el espacio característico asociado a 5. Sería x igual a 0, y igual a 0 y me queda z solita. Tal que z pertenece a los reales. Díganme qué dimensión tiene este espacio característico. Uno. Bueno, pues ya encontramos los dos espacios característicos asociados a esta matriz, a la matriz A que estamos trabajando. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, díganme si esta matriz se puede o no se puede diagonalizar.
No se puede diagonalizar. Exactamente. La razón de que no se pueda diagonalizar es que la dimensión del primer espacio característico es 1, más la dimensión del segundo espacio característico, que es 1, me devuelve 2. Ya no tengo más espacios característicos de dónde sacar dimensiones. Entonces, la suma de estas dos dimensiones me devuelve 2. Y la matriz que estábamos trabajando, pues es de orden 3. En consecuencia, A no es diagonalizable. ¿Sí quedó claro esto? ¿Tienen algún comentario o alguna duda? No es diagonalizable. Porque la suma de las dimensiones de los espacios característicos suma 2 y el orden de la matriz es 3. No necesariamente, porque la multiplicidad nos puede indicar que no es diagonalizable o que sí lo es. De hecho, en estos últimos minutos, que nada más les voy a dar la matriz con los espacios, con los valores característicos, vamos a ver precisamente eso, que uno de los valores tiene multiplicidad, pero que la siguiente matriz sí se va a poder diagonalizar. Bueno. Indíquenme si les puedo borrar rápidamente para ver este último ejemplo que sí me interesa verlo en estos últimos minutos. A ver, aquí tengo esta matriz. Esta va a ser mi matriz M. Esta matriz tiene los valores propios lambda igual a 1 y lambda igual a 3. Aquí también hay multiplicidad, aunque no sabemos cuál sea. No sabemos cuál de estos dos valores propios es el que se repite. De hecho, no nos interesa saber cuál se repite o no. Lo que nos interesa saber es si M es diagonalizable o no. Entonces, aquí, como ya tenemos los valores propios, voy a obtener los espacios directamente. Entonces, voy a poner la ecuación de los valores propios, de los vectores propios. Voy a poner otra vez X, Y, Z. Y voy a poner primero, para lambda igual a 1. Hago el mismo proceso que hicimos las dos veces anteriores. Ya que tengo los valores propios, pues sustituyo en la matriz. Entonces, aquí me quedaría 1 menos 1, pues es 0. 2, 2, 0. 2 menos 1, pues es 1.
y 1. 0, 1 y 2 menos 1 es 1. Por x, y, z igual a 0. Dense cuenta que aquí el sistema de ecuaciones que vamos a tener es 2y más 2z es igual a 0. Al momento de hacer el producto matricial, pues tendría 2y más 2z, y más z y y más z. Aquí pues observen que tengo 3 ecuaciones, pero en esencia son la misma. Porque pues para empezar, la segunda y la tercera directamente son iguales. Entonces puedo descartar esta. La primera y la segunda, pues una es múltiplo de la otra. Si yo tomo la segunda y la multiplico por 2, obtengo la primera. Entonces puedo descartar la primera y nada más me quedo con la segunda ecuación. Tengo que y más z es igual a 0. Aquí pues vamos a despejar y. Y es igual a menos z. Y entonces, para esta nueva matriz, M, el espacio característico asociado a lambda 1 vendría siendo este. Sería x, pues es x. Porque no aparece aquí. No tengo una condición para sustituir en x. Entonces x aparece por sí misma. Y pues es menos z. Y z pues también aparece por sí misma porque y depende de ella. Tal que x y z pertenecen a los reales. A ver, díganme, ¿qué dimensión tiene este espacio característico? 2. Vean que a diferencia del ejemplo anterior, en el ejemplo anterior tuvimos un valor característico que se repite y nos dio que cada uno de un espacio característico, un valor característico que se repite y nos dio que los espacios característicos cada uno tendría dimensión 1. Aquí también les comenté, hay un valor característico que se repite, pero en este caso acabamos de encontrar un espacio característico, en este caso el asociado a 1, que tiene dimensión 2. Para que veamos si la matriz se diagonaliza, ¿se puede o no se puede diagonalizar? Pues entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el otro espacio característico. Díganme si le puedo bajar. Bueno, si le puedo mover. ¿Qué pasó? Porque cuentas el número de variables menos el de restricciones. Ahí nada más tienes 2 variables y 0 restricciones. Vale. A ver. Copio esta, que es la base de cómo obtener los vectores característicos. Entonces aquí rápidamente. El otro valor propio es lambda igual a 3. Entonces sustituyo lambda igual a 3 aquí. Menos 2, 2, 2. Este 0, sustituyo lambda igual a 3 aquí.
Menos 1, 1. 0, 1. Sustituyo lambda 3 aquí. Menos 1. Y multiplico por x, y, z. Igual al vector nulo. A ver, nada más le voy a mover un poquito para que me quepa el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos 2x más 2y más 2z igual a 0, sería la primera ecuación. Menos y más z igual a 0. Y y menos z, esto es igual a 0. Ah, cierto, menos 2x, ahí está. Bueno, otra vez tenemos un sistema con múltiples soluciones donde la segunda y la tercera ecuación pues prácticamente son la misma, porque al multiplicar la segunda por menos 1 les devuelve la tercera. Entonces pues puedo descartar esta. De la segunda ecuación aquí tengo que menos y más z es igual a 0. Y pues ahora voy a despejar z. Les reitero que ustedes pueden despejar la variable que quieran. Les va a dar exactamente el mismo resultado. Pues por último, sustituyo en la primera ecuación. Me quedaría menos 2x más 2y más 2z, pero como z es igual a y, pues me queda más 2y igual a 0. Y en consecuencia la ecuación sería menos 2x más 4y igual a 0. Y en este caso despejaría x. Tendría que x es igual a 2y. ¿Sí? Ok. Sí, es correcto. Al despejar x. Pues a ver. Entonces el espacio característico, en este caso asociado a 3, son todos los vectores x, que vale 2y, y que existe por sí misma, y z, que es igual a y, tal que y pertenece a los reales. Díganme la dimensión de este. 1. Y observen que a pesar de que tenemos multiplicidad, dimensión 1 más dimensión 2 es 3. Y la matriz M, aquí la tengo, es de orden 3. Por lo tanto, aquí podemos decir que M sí es diagonalizable y podemos calcular la matriz diagonalizadora. Y pues para calcular la matriz diagonalizadora tomaríamos un vector de este espacio, de este subespacio característico. Y como este tiene dimensión 2, pues de aquí tomaríamos dos vectores. Es como si estuviésemos sacando las bases
de estos subespacios característicos, una base del primero y una base del segundo, para formar la matriz diagonalizadora.